Bien, estamos ya conectados con el invitado anunciado antes de la pausa en esta última parte del programa, Manuel Merino, expresidente de la República, expresidente del Parlamento. Por cierto, él asumió la presidencia de la República por asociación constitucional, por sucesión constitucional, y también excongresista, lógicamente, de Acción Popular. Señor Merino, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa Política y Poder y estar dispuesto para poder acompañarte y poder hacer las opiniones o los análisis que correspondan en esta coyuntura política sumamente complicada y difícil, no solo para el país, sino para toda Sudamérica, con estos últimos acontecimientos de esta lamentable situación de este crimen sucedido en Ecuador a un candidato presidencial. Creo que amerita que todos Sudamérica nos pongamos en atención y sobre eso hagamos un análisis. No, además de eso, una candidata a Parlamento en Ecuador también fue atacada por un presunto sicario que terminó disparando contra su carro. La bala impactó sobre el parabrisas, al librarse sin ninguna tragedia que lamentar. Una situación muy insostenible la que se vive en estos momentos en Ecuador, de tensión política electoral por el incremento de esas bandas criminales organizadas. Pero para muchos aquí en el país, las bandas criminales organizadas son los partidos políticos, porque allí se gestan tantas situaciones irregulares y el crimen organizado ha llegado también, según la Fiscalía, a varios partidos, como el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular, como incluso también se quiso hacer lo mismo con el Partido Nacionalista. Pero sin hablar de crimen organizado, pero sí hablando de partidos como Acción Popular, su partido, ¿qué opina de esa situación que se está viendo en estos momentos? Una situación en los últimos años o en los últimos periodos parlamentarios que no se registró dentro de Acción Popular, donde habían discrepancias, sí, habían fisuras, pero en esos fraccionamientos que estamos viendo al punto de haberlo reducido a solamente 7 integrantes de los 16 que el 2021 ingresaron. Bueno, primeramente lamentable esta situación, no solo que la atraviesa Acción Popular, sino que creo la diversidad de los partidos políticos que en este momento están en el Parlamento Nacional. También es cierto que nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Y los últimos años los partidos políticos hemos estado sujetos al infiltramiento de personas que no están en la coyuntura, digamos, de las políticas, fundamentalmente de la ideología de cada partido político, y nuestro partido ha sufrido parte de esas consecuencias, que es natural en el ámbito, digamos, del descontento, la última pandemia que hemos atravesado, donde el empobrecimiento de muchas familias, el retroceso en la economía, dio como consecuencia la asunción del mando presidencial del señor Pedro Castillo. Pero no solamente de Pedro Castillo, recordemos que estos hechos que han acontecido, especialmente en los famosos niños, que son de varios partidos políticos, por no decir de todas las bancadas, de manera, digamos, personalizada, sino que también se dio en el periodo del señor Pedro Pablo Kuczynski, con una fracción de los congresistas del fujimorismo. O sea, estas malas prácticas son las que lamentablemente rápido se aprenden. Y en el caso particular de Acción Popular, nosotros, como decimos comúnmente, el que siembra, digamos, malas prácticas, cosecha tempestades. Y debo decirlo en el ámbito de lo que aconteció en Acción Popular en el candidato presidencial. Nuestro candidato presidencial, que creo que tuvo la gran oportunidad de llegar a la segunda vuelta, pero que lamentablemente no supo incursionar o cambiar de posición sobre los hechos que habían acontecido en el país, especialmente en la vacancia del señor Vizcarra, dio como respuesta que quedó en el 4º o 5º lugar. Pero sin embargo, aquellos que lo acompañaron en su ideología personal y no en la ideología del partido, fueron los que muchos de ellos llegaron a ser congresistas de la República. Y lamentablemente el no tener dirigencia 8 años, el no tener quien ayude, la inexperiencia, la falta de capacidad de conocimiento, lo que significaba ser congresista de la República, donde el congresista no ejecuta obras, donde el congresista no maneja presupuestos, donde el congresista su función estrictamente legislativa, fiscalizadora y representativa, no supieron llevarlo por ese lado, y ahí están las consecuencias que hemos tenido, donde tenemos una bancada que se ha dividido en estos últimos días, pero que lamentablemente la gran mayoría están en investigaciones por haber de una u otra manera querido cogobernar de manera lamentablemente totalmente deshonesta con el señor Pedro Castillo, y ahí están las consecuencias, y a eso se ha sumado la situación que viene golpeando el Parlamento Nacional, con aquellos parlamentarios que vienen mochando los sueldos, con aquellos grupos políticos que no han sabido escoger
congresistas que no tengan procesos judiciales pendientes y que hoy lamentablemente se ponen al descubierto, y que eso le está haciendo un tremendo daño al Congreso de la República, que lo tenemos en una evaluación de menos del 6%. Claro, y por ejemplo en su momento se hablaba de Acción Popular como el partido político que representaba la reserva moral del país. A ese punto se había creído la existencia de Acción Popular, a comparación, por ejemplo, si lo poníamos a comparar con Fuerza Popular, con lo que fue en su momento el APRA, con lo que fue Unidad Nacional, con lo que fue otro partido político que llegó a la rueda electoral y terminó ganando alguna candidatura. Acción Popular era la reserva moral, así se la calificaba hasta hace no muchos años dentro de esta elite política peruana. Sin embargo, con el caso de los niños, esos congresistas que usted acaba de recordar, es imposible hablar de reserva moral. Y más aún, decir que Acción Popular es una reserva moral cuando el propio Darwin Espinosa, vocero elegido por esta bancada de Acción Popular, que luego se fraccionó, señaló que de los 15 integrantes, 14 son investigados, 14 tienen denuncia. ¿A quién iban a elegir? ¿Quién tendría las manos limpias para lanzar la primera piedra en Acción Popular? Al parecer nadie. Señor Merino. A ver, Pedro, lo que ha sucedido es que los diversos grupos políticos, las mafias que se han venido de una u otra manera posesionando, no solamente en el gobierno, sino en las diversas instancias del Estado y de manera particular, de manera privada, que es lo que hemos podido ver con estos problemas de la señora Sara Goday, con estos problemas de Odebrecht, claramente en la intención, digamos, en la mala intención de ver que un partido político como Acción Popular, que había venido a lo largo del tiempo con pocos congresistas, pero manteniendo su posición de ética, de decencia, de moral, que es lo más importante, nos dio la posibilidad, y que era una muestra que Acción Popular había crecido políticamente en el proceso de transición, donde sin candidato presidencial tuvimos 25 parlamentarios. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que ya el partido había sido de una u otra manera penetrado por posiciones antagónicas o por posiciones con una clara, digamos, evidencia pegado hacia el javiarismo, hacia la izquierda radical, y que eso definitivamente no podíamos escapar. Peor aún, cuando teníamos una dirigencia nacional que no estaba siendo reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos cumplido casi 8 años para que sea reconocida la Secretaría Nacional, y supuestamente es una Secretaría Nacional que no sabemos si va a tener durabilidad, porque se está pretendiendo solamente darle, digamos, la vigencia de 3 meses, y en 3 meses va a ser inviable para formar un comité de disciplina, para poder expulsar a aquellos malos parlamentarios que han malogrado la imagen del partido, o aquellos malos políticos que puedan haber asumido cargos por elección popular, como son los alcaldes provinciales, distritales, gobernadores regionales, y también parlamentarios, que tendría que esta secuencia continuarla el próximo secretario general nacional, que yo espero que sea así, si las cosas se dieran de esa forma, pero creo que Acción Popular tiene más de 250.000 inscritos en el partido, y tiene la capacidad de recuperar su posición de aceptación que ha tenido frente a la ciudadanía como la reserva moral, como partido político que tiene una vigencia de 67 años de vida institucional. Y creo que sobre eso tenemos que apuntar, sobre eso tenemos que pedirle a la dirigencia nacional que de una manera objetiva, de una manera rápida, si es necesario hacer algunos cambios de los estatutos de Acción Popular, se modifiquen de manera inmediata para poder tomar las acciones que sean necesarias y pertinentes. Yo estoy seguro que de esos 15 o 14 parlamentarios que están siendo investigados, muchos de ellos pueden ser, digamos, no responsables de los hechos, o pueden ser, en este caso, o que se les han involucrado de manera malintencionada, pero que tienen que hacer los descargos correspondientes para poder transparentar el buen, digamos, funcionamiento de un buen congresista de la República. En este sentido, yo espero que sea así, yo espero que hagamos un acto de reconocimiento a aquellos dirigentes nacionales que hemos tenido, que son los que han permitido la penetración de estos malos elementos que el día de hoy están haciéndole un serio daño a nuestro partido político, pero también estoy convencido de que podemos rescatar nuestro partido, que podemos limpiarlo, que podemos reposicionarlo, y que la esperanza de todos los peruanos siga siendo la lámpara de Acción Popular. Bueno, la verdad es que le voy a ser bastante sincero, sin ánimo de ser pesimista, y bien complicado que puedan recuperar la confianza de la población, bien complicado que se pueda desentar si las reglas de juego no cambian en los partidos y el mecanismo de selección de precandidatos y de candidatos sea el mismo que precisamente llevó al Parlamento a estos que en estos instantes están generando no solamente crisis en su partido, sino también crisis en todo el país. Pero, señor Merino, yo quiero pasar al tema de Dina Boluarte, la presidenta de la República. ¿Usted está de acuerdo con esta modificación que se hizo en el Parlamento de la ley orgánica a petición, proyecto de ley del propio Ejecutivo,
de que se le permita viajar y gobernar vía remota, esta ley de presidencia remota, de que gobierne por videollamada, de que tome decisiones por WhatsApp, por Zoom. ¿Está de acuerdo usted con esta figura que modificó el Congreso, no la Constitución, sino una ley orgánica para llenar un vacío constitucional? Yo lamento realmente, Pedro, que la señora Dina Boluarte, que está gobernando con la izquierda y con los caviares, lamentablemente está siendo sostenida por la derecha. Y lamento que el Congreso de la República esté perdiendo su función fiscalizadora, su función legislativa, porque dicho sea de paso, si se quería darle la oportunidad a la señora Dina Boluarte que pueda salir del país, lo que tuvo que buscarse es una reforma de la Constitución política, no una ley de interpretación propia que le permita salir del país y que le permita, pues, de manera virtual gobernar, cuando en realidad de manera presencial no vemos notoriamente que el gobierno esté en el camino correcto, refiriéndome a varios aspectos que creo que todos perfectamente conocemos, y que tenemos un país que está paralizada la economía, que tenemos un país que ha entrado en crisis y que el crecimiento económico para este año está prácticamente en cero, lo que significa que tenemos más pobres en el país, lo que significa que los sectores productivos tienen serios problemas, que los empresarios, muchos de ellos se han retirado del país y no tienen la confianza suficiente de que estemos haciendo un gobierno que realmente nos permita recuperar la economía y nos permita recuperar la confianza. En ese sentido, yo deslindo y creo que si esto va al Tribunal Constitucional, hará las correcciones que tengan que hacerse y estoy seguro que esta ley se declarará inconstitucional. Pero bueno, que el Congreso le ha dado el permiso, la licencia para que salga, también tenemos que reconocer que el Congreso se está excediendo en las facultades que tiene, estrictamente en la interpretación de la Constitución. ¿Y es un exceso del Parlamento o es consecuencia de una alianza que a todas luces existe entre los grupos mayoritarios del Congreso y el gobierno? Yo creo que más que una alianza es un exceso del Congreso. Recordemos que en estos últimos tiempos varias situaciones de esa naturaleza se han venido dando en el ámbito de poder ser, digamos, condescendientes, con quererse mantener hasta el año 2025, hasta el año 2026, y lamentablemente eso le está haciendo un serio daño al Parlamento Nacional, está perdiendo el control político, está perdiendo el acto fiscalizador, y eso lamentablemente nos va a pasar la factura. Y cuando yo digo nos va a pasar la factura, porque la población está perdiendo la fe, está perdiendo la confianza, y los grupos radicales, los grupos extremistas, que de una u otra manera han venido haciendo reclamos, pidiéndole la renuncia a la señora Dina Boluarte, pidiéndole adelanto de elecciones, se va a ser incorporado por demandas insatisfechas, por demandas que se han venido ofreciendo, que no se vienen cumpliendo, y porque la propia economía que está paralizada y la lentitud que tiene el gobierno de dar respuestas a las necesidades auténticas que tiene la población del interior del país, se van a ir acumulando, y esto puede terminar lamentablemente en una situación de un caos insostenible, donde la propia presidenta tendrá que pedir un adelanto de elecciones, que lamentablemente va a ser forzado por la necesidad de la ciudadanía que va a salir a las calles. Ahora, ¿qué opinas del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, en estos momentos? El caso de Alejandro Soto cobró polémica cuando fue propuesto por la lista número 1, que integra además Fuerza Popular con Perú Libre y Avanza País, y se sostenía que cómo es posible que una persona con 55 procesos en curso sea candidata a la mesa directiva del Parlamento. Luego esta información quedó desfasada y surgió el caso de la cuñada contratada en su despacho. Y él negó que sea su cuñada por cuanto solamente es la hermana de la mamá de su bebé y que el bebé nació tras una relación fugaz. A ese nivel de patanería, de cobardía, llegó Alejandro Soto. Luego esa información quedó desfasada y nos quedamos con la ley Soto. Esta ley que termina generando un proceso de prescripción en procesos penales y que él, en condición de parlamentario, lo propuso en Junta de Portavoces para que sea priorizado en debate. Luego él votó a favor de esa ley y en el proceso, uno de los procesos que está siguiendo en el tema de estafa en Cusco, termina acogiéndose a la ley que él impulsó para su debate y su aprobación. Ese es el último escándalo de Alejandro Soto, el flamante presidente del Parlamento de Alianza para el Progreso. ¿Qué tendría que pasar con este político? Bueno, yo creo que eso, Pedro, es el reflejo de las debilidades que tenemos democráticamente los peruanos y que debe ser la guía para poder hacer las correspondientes reformas políticas, reformas constitucionales, para no permitir, si bien en algún momento el Parlamento decidió
que no podían ser candidatos aquellas personas que habían sido sentenciadas por delitos dolosos o en este caso por delitos de corrupción, hoy día tengamos que incrementar ya no solamente al tema de las sentencias de primera instancia y de segunda instancia, sino tengamos que entrar al tema de los procesos judiciales pendientes para no permitir de ninguna manera que congresistas electos tengan procesos pendientes que lo limiten a hacer su función parlamentaria, porque la función parlamentaria es estrictamente legislativa, fiscalizadora y de representación. Aquellos que hemos sido parlamentarios y que hemos cumplido nuestra función fiscalizadora, en el caso particular de quien te habla, que tiene dos candidatos de gobiernos regionales sentenciados, uno que estuvo prófugo de la justicia y que acaba de ser, en este caso, puesto en manifiesto su anulación de su primera instancia en la Corte Suprema de Justicia, tengamos que decirle a la ciudadanía y tengamos que decirle a los órganos tutelares que están a cargo, digamos, de las investigaciones, de la justicia, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia Contraloría General de la República, que ellos también tienen que hacer algunos cambios estructurales que le permitan agilizar las investigaciones que se vienen haciendo sobre actos de corrupción. No es posible, Pedro, que hasta la fecha tengamos procesos de corrupción que duren 2, 4, 5, 10, 15 años. Algunos de ellos se archiven, otros lleguen a 20 años. Y recién empecemos a sacarlos a la luz cuando estos personajes, que fueron ya sea alcaldes o fueron gobernadores regionales, entran a la lid electoral y salen electos congresistas de la República. Eso es inviable, es inverosímil y creo que eso nos hace mucho daño a la democracia. Y eso es lo que realmente ha sucedido en el Parlamento. En el Parlamento, pues, lamentablemente, los buenos parlamentarios que existen no se quieren meter al lío de poder postular, que es un tema muy similar de lo que nos ha ocurrido en la bancada de Acción Popular. Teniendo parlamentarios que podían haber liderado la vocería, se escogió a uno de los más criticados, de los más cuestionados, de los que tenía mayores acciones de investigación. Igual ha sucedido en el Congreso. Pues eso es lo que tenemos y yo creo que sobre eso, yo creo que hay que hacer las enmiendas correspondientes para que esto no nos vuelva a suceder. Bien, señor Merino, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo. Gracias, Pedro. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Siempre adelante. Muchísimas gracias. También bendiciones para usted. Vamos a la pausa, pero tras el corte, ya saben, se queda con Johan Ramírez en Presente y Futuro. Que tengan buen domingo.